No se le perdonará. No se le perdonará al que blasfeme contra el Espíritu Santo. Es decir, hay pecados que no se pueden perdonar, que Dios no puede perdonar. Y Dios no es misericordia. Y Dios no acoge siempre al pecador cuando se vuelve a Él. Sí, pero esto es la condición necesaria para poder perdonar a alguien. Cuando el hombre voluntariamente resiste al Espíritu Santo y no acoge la gracia que Dios nos envía para poder volvernos a Cristo, ese pecado es un obstáculo. Ese deseo de no arrepentirse, ese resistir al Espíritu es un obstáculo que interponemos entre el perdón que quiere Dios ofrecer al hombre y el hombre que no va a ser perdonado. Al contrario, el Señor lo que nos dice, lo que nos instruye es que seamos dóciles, no pongamos obstáculo a la obra de Dios que derrama su gracia por medio del Espíritu, para todo. No pongamos obstáculo. Dice que cuando estemos en una situación comprometida, cuando nos lleven a juicio, nos acusen, nos persigan, que no nos preocupemos, sino que con docilidad confiemos en el Espíritu Santo. Estará en nuestro favor como abogado para darnos las palabras adecuadas en ese momento. Pero cuando nos está dando una palabra, nos está moviendo a pedir perdón a Cristo, a aprovechar el sacrificio de su sangre derramada en la cruz, cuando nos está llevando al culto verdadero, cuando nos está llevando a la verdad completa y el hombre lo resiste y dice que ese no es el Espíritu de Dios, blasfema contra el Espíritu Santo, que dice que es el espíritu del error. Él está en la verdad, claro, el hombre está en la verdad. Hasta ese punto la soberbia llega, de pretender que nosotros estamos en la verdad y somos la luz y que la palabra de Dios y la obra del Espíritu no es la luz. Pues en esa situación dice aquí el Señor que eso no se le perdonará. Pero aún así, aunque hay un obstáculo insalvable, en ocasiones el Señor, que lo puede todo, retira ese obstáculo. Retira ese obstáculo. Por ejemplo, San Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Estaba creyendo que hacía lo correcto cuando, como Saulo de Tarso, pensaba que llevar a la cárcel, incluso al martirio, a los creyentes, era lo que el Espíritu de Dios quería. Y estaba resistiendo y estaba en contra de lo que realmente el Espíritu de Dios quería. No se dejaba conducir por el Espíritu de la verdad, sino que estaba cerrado en su engaño, en su cerrazón. Aunque escuchaba testimonios de los cristianos que daban muestra de su fe asentada en Cristo y en todas las Escrituras, y no había en ellos nada digno de ser condenado. Él tenía un corazón duro y resistía ese amor que mostraban los creyentes, pensando que eran enemigos de Dios y merecían lo peor. ¿Y qué ocurre? Que el Señor viene a su encuentro cuando está camino de Damasco precisamente para ir a encarcelar más cristianos. O sea, no solo se conformaba con hacer estragos en Jerusalén, sino que iba hasta Damasco porque hasta allí quería llegar en su celo por perseguir a los cristianos. Y el Señor le sale a su encuentro en el camino y le ilumina. Le dice, yo soy a quien tú persigues. Estás viendo las cosas del revés. Y a partir de ese momento cambia su vida. Es decir, el Señor directamente interviene y le retira el obstáculo que él tenía. Y alguien puede decir, bueno, pues entonces, ¿cómo dice aquí que no se le perdonará al que está en esa actitud? Bueno, hay dos situaciones a tener en cuenta aquí en este caso. La primero, que Dios todo lo puede y que quiere siempre la salvación del pecador. Pero, primero, ¿qué ocurre ahí? Pues que San Pablo estaba en su ignorancia, cerrado a la verdad, pero en su ignorancia no había conocido a Cristo. Luego no estaba rechazando lo que no había conocido, sino lo que no conocía. Mayor pecado tiene aquel que, habiendo conocido la verdad, impugna la verdad, como dice Santo Tomás. Esto es pecado contra el Espíritu Santo, impugnar la verdad conocida, es decir,
la herejía, la apostasía. No es el caso de San Pablo. Pero, además, cuando dice aquí el Señor que no se le perdonará, tenemos que entender que una cosa es el perdón de la culpa y otra cosa es el tratamiento de la pena asociada al pecado. Y el Señor le dice a San Pablo que va a tener que padecer mucho. ¿Y por qué va a tener que padecer mucho? Entre otros motivos, para expiar sus pecados, gravísimos pecados. Es misericordia de Dios que le concede la posibilidad de expiar sus pecados para ser perdonados, pagando una pena por ellos en vida, para que no sea después, en el purgatorio, porque no solo está la culpa, está la pena. Lo mismo podemos ver en el caso de San Dimas, el llamado buen ladrón, crucificado junto a Cristo. El otro estaba blasfemando, rebelde, y este dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dice: hoy, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y alguien puede decir: bueno, pues le fue perdonado todo y ya está, directamente al paraíso. Sí, pero es que también dijo este buen ladrón, San Dimas, dijo: nosotros padecemos justamente. O sea, él no estaba en la actitud del otro bandido que estaba allí crucificado. Él estaba en la actitud de reconocer que sufría justamente. Y esa pena capital que él sufrió en la cruz, aceptada como justicia, como algo que no era injusto, el otro estaba rebotado contra todos y contra todo, y blasfemaba, y se quejaba, y se lamentaba, insultaba. Y a pesar de que ese castigo era justo para sus crímenes, pero él estaba rebelde contra todo y no lo aceptaba. Pero San Dimas, aceptando el sufrimiento, le sirvió también de purificación de su pena, por sus crímenes, por sus pecados. Recibe por la sangre de Cristo el perdón. Eso no lo puede alcanzar el hombre, es gracia, el perdón de sus pecados. Pero lo acoge aceptando que tiene que sufrir por sus pecados y expía voluntariamente por ellos. En fin, el pecado es un misterio y es una realidad espiritual. Lo que no podemos es pretender que no tiene importancia y que hay que borrarlo de un plumazo y que todo se perdonará porque aunque no me arrepienta, aunque yo sea un presuntuoso y crea que la salvación ya está garantizada, la presunción, dice Santo Tomás también, que tiene que ver con el pecado contra el Espíritu Santo, aunque yo sea impenitente hasta el final, aunque yo me oponga a la gracia que Dios me da, todo va a ir bien. Pues estamos con esa actitud haciendo todo lo posible para que no se perdonen nuestros pecados. Y ciertamente creo que hoy la pérdida del sentido del pecado, como se ha dicho, es uno de los mayores males que existen. Porque, en definitiva, esto lleva a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es gravísimo, como dice el Señor. Gravísimo. Porque es aceptar que nuestro engaño es verdad y que la luz que es Cristo y que ilumina la realidad de la que quiere sacar al hombre, de su esclavitud en el pecado y de la muerte a la que va encaminado, que eso está equivocado, que eso lo podemos pasar el típex, borrar y sobreescribir encima, escribir otro evangelio, otro mensaje. Ya todo eso ha caducado. Pues esto demuestra la gran soberbia y la blasfemia contra el Espíritu Santo de estos tiempos, que nos lleva a una situación muy peligrosa espiritualmente. El Señor es muy claro y su palabra debe tocar los corazones para que con docilidad entremos por el camino de la conversión y de la vida y además permitamos al Espíritu que nos guíe, no lo resistamos, dejémonos que Él nos guíe a la verdad completa
y que Él pueda usarnos para ser también testigos de su verdad y de su amor, como aquellos cristianos perseguidos por Saulo de Tarso. Su testimonio y su sangre, su oración, su intercesión, alcanzó aquella gracia para que el Señor interviniese directamente y rescatase a aquel hombre, que luego fue un gran apóstol y confesó con su martirio a Cristo. Pues nosotros dejémonos conducir por los caminos del amor, de la gracia, de la verdad, donde está el Espíritu de Dios, y no entremos por el camino del engaño que nos puede llevar a resistir al Espíritu y creer que estamos haciendo lo correcto, que somos los que tenemos la razón cuando estamos en contra de los caminos de Dios, oponiéndonos a los caminos de Dios y poniéndole muy complicado al Señor nuestra propia salvación. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos conceda ese corazón dócil a su voz y a su espíritu. Así sea.